Listo, gracias. Bueno, continuando con la exposición, entonces, el siguiente tema es plan de contingencia ante eventos de riesgo de cadena de frío. Como ustedes verán, desde la exposición anterior estaba hablando precisamente de eso, plan de contingencia, ¿no? Que se va a activar el plan de contingencia, que si tenemos riesgo tenemos que evidenciar nuestro plan de contingencia, que el plan de contingencia debe de ser antes de cualquier evento o ruptura de cadena de frío. Entonces, ¿pero qué es el plan de contingencia? También lo vamos a encontrar en la norma técnica 136. Entonces, pautas, pero que justamente les mencionaba, el plan de contingencia lo vamos a realizar también viendo nuestra realidad. Precisamente, ¿por qué? Porque, como les estaba mencionando, la cadena de frío es un engranaje que nosotros queremos. Para llegar a una inmunización tenemos que vacunar, tenemos que lograr a llegar a coberturas altas de vacunación para ya decir que la población está vacunada, está inmunizada, está protegida. Pero el único forma o la única logro o el único objetivo para yo crear o garantizar eso es que el método tiene que ser el buen manejo de mi cadena de frío, ya que se ha comprobado que es el único método en la actualidad que nos va a permitir esa garantía de la inmunogenicidad y la eficacia protectora de la vacuna. ¿De acuerdo? Es un engranaje, entonces tenemos que tener en cuenta eso para que yo pueda tener el logro de mis objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas emergencias en cadena de frío. Recuerden que yo les dije, ruptura de cadena de frío es cuando ya tengo las temperaturas fuera del rango establecido, más de 8 o debajo de 0 grados centígrados. Pero yo voy a esperar a que llegue a una ruptura de cadena de frío. No, entonces tengo que tener una alarma, una alerta. Y en nuestro día a día es la emergencia de cadena de frío. ¿Qué es entonces una emergencia? Va a ser una situación inesperada de riesgo que va a poner en peligro la conservación adecuada de las vacunas. Estamos viendo que es una situación inesperada, no es algo habitual, no es algo que se va a tener en cuenta y voy a programarlo, mañana voy a tener una emergencia. No, es esporádico, es eventual, pero el riesgo es en la conservación de las vacunas. ¿Qué es lo que puede generar esta emergencia o qué es las causas más conocidas para esta emergencia? Pues falla del equipo, falla del suministro, que ya lo habíamos hablado, desastres naturales, insuficiencia de la capacidad de almacenamiento. Si ustedes evalúan y vemos, son las mismas causas que nos provoca la ruptura de cadena de frío. Exactamente, son las mismas causas que si me van a poner en emergencia de cadena de frío, que si yo no la soluciono, provocan la ruptura de cadena de frío. Quiere decir que es por escala, ¿no? Entonces, ¿podemos tener emergencias? Sí, pero hay que tratar de que estas emergencias nos lleven a ser rupturas de cadena de frío. Para eso, la emergencia de cadena de frío puede generar ruptura, como les mencioné, y para ello se debe proceder a implementar el plan de contingencia. Quiere decir que mi emergencia de cadena de frío me va a dar la pauta de decir, no espero más, tengo que hacer mi plan de contingencia o tengo que iniciar a proceder mi plan de contingencia. ¿Por qué? Porque va a haber una ruptura inminente de cadena de frío. Entonces, tenemos que tener implementada. Ahora, la implementación, como les mencioné, son estrategias, son pautas que tenemos que hacer por cada establecimiento de salud. Plan de contingencia en sí, como la norma nos indica, es un conjunto de procedimientos que van a ser implementados o que deben ser implementados de manera temporal ante una emergencia de cadena de frío, con la finalidad de garantizar la conservación de ellas, y tiene que haber criterios y rangos para establecer su temperatura. Quiere decir que mi objetivo en el plan de contingencia es preservar la temperatura adecuada de mis vacunas. ¿Cómo lo hago? Mediante procedimientos que ya deben de estar establecidos. Yo les recomiendo que si no lo tienen en su centro de vacunación, si ustedes
son personal que están ahí y no tienen un plan de contingencia, háganlo, porque ya deben de estar establecidos y yo solamente cuando ocurre el plan de la emergencia tengo que implementarlos, no tengo que inventar o no tengo que decir, uy, ¿ahora qué hago? ¿Por qué? Porque la emergencia no me va a esperar, ya va a haber la ruptura, ya es inminente la ruptura. Entonces, y se dice que es de manera temporal, no es que yo voy a tener mi plan de contingencia un año, no, solamente el plan de contingencia se va a implementar cada vez que haya una emergencia, pasa la emergencia, se establece el mecanismo de adecuación, yo termino mi plan de contingencia y sigo mis actividades normales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Precisamente cuando el volumen de las vacunas excede la capacidad de almacenaje de los refrigeradores, lo que generalmente ocurre cuando hay campañas de vacunación, ¿no? Como vemos, muy saturado o solamente hay campañas y solamente tengo una refrigeradora, no tengo caja transportadora, solamente tengo termos, no voy a abastecerme demasiado porque ¿dónde las coloco? Y ahí puede haber un riesgo, ¿no? ¿Cuándo se puede presentar? Como les mencioné, falla de imprevistado de refrigerador, desenchufar el refrigerador. Entonces ahí les he puesto más o menos unas gráficas para más o menos darnos a entender que eso es lo que mayormente sucede, ¿no? O el refrigerador no registra temperaturas, el refrigerador me registra temperaturas de riesgo, que eso tengo entendido que el tema de temperaturas lo han visto ayer, saben cuál es la temperatura de riesgo, que debemos de ser la calibrado de los conservadoras para evitar, pero ¿y si no funciona? Si la temperatura de riesgo sigue aumentando, no se estabiliza, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que me va a decir, tienes que implementar tu plan de contingencia, ¿verdad? Para hacer recordar las temperaturas de riesgo, cuando ya la temperatura me está oscilando de +2 a 0. O sea, no hay una ruptura porque no está a -0 grados centígrados, pero sí está en -2. Cuando ya está en -2, ¿qué está pasando? Es una emergencia. Sigo esperando, activo el plan de contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura ya veo y el registro de temperatura está en 7. ¿Voy a esperar a que esté en 8 o más de 8? No, ya tengo que empezar a revisar, a actuar, ¿de acuerdo? Y cuando ya hay una ruptura inminente, ya está en las temperaturas de ruptura de cadena de frío, de -0 a +8, ¿no? Y hay una ruptura, inmediatamente plan de contingencia y el traslado de las vacunas. ¿Cuándo se realiza el mantenimiento preventivo? Generalmente el mantenimiento preventivo es notificado, debería de ser programado cada cuarto. Entonces, yo ya sé que va a haber mantenimiento el día de hoy, ya tengo que empezar a hacer mi traslado, ¿no?, de las vacunas para poder también agilizar. Pero este mantenimiento, ¿cuánto dura? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mi plan de contingencia, los recambios de paquetes, tengo que asegurar los recambios de paquetes, todo eso en el momento del mantenimiento. También puede ser en el momento del soporte técnico de cadena de frío, que tiene que evaluar, ver algo, una actividad, un desastre natural o cortes imprevistos. Entonces todo eso debe estar en el plan. Para hacer el plan de contingencia también tenemos que tener en cuenta el almacenamiento que va a tener las vacunas. Si yo digo que el plan de contingencia va a ser mi procedimiento para yo saber que tengo que trasladar o inmovilizar mis vacunas, pero tengo los implementos adecuados, ¿dónde va a ser mi almacenamiento de las vacunas en plan de contingencia? Que consiste de un almacenamiento temporal, recuerden, esos tienen que ser bien concisos porque no lo voy a dejar mucho tiempo. Es almacenamiento temporal, pero para la cual se va a utilizar también los complementos de cadena de frío, que ya han estado viendo, es la caja transportadora, los termos portavacunas, el termómetro, si tenemos el data logger, tenemos que trasladarlo ahí, ¿verdad? Supongamos que yo solamente tengo una caja transportadora, pero justo estoy en campaña y esa caja transportadora la llevaron a un centro, a un punto de vacunación.
tengo otra para hacer mi plan de contingencia, tengo los termos adecuados o solamente tengo 2, 3. Entonces tenemos que evidenciar, tenemos que prever para que justo los equipos que voy a tener en plan de contingencia, definir si son los mismos de uso diario, de uso normal, o son otros. Y si son otros, están adecuadamente establecidos, todo el mundo lo sabe, o están en perfecto estado para poder usarlos, o no lo están. Entonces eso tenemos que estar imaginándonos, ¿no? Los elementos que debemos de contar, número adecuado, como les mencioné, tenemos la cantidad adecuada de cajas transportadoras. Supongamos que tengo dos refrigeraciones, 2 equipos de refrigeración, pero solamente tengo una caja transportadora. Y el plan de contingencia lo estoy activando, pero no me va a ingresar las vacunas en una caja transportadora. ¿Qué hago? Entonces, eso tiene que estar definido ahí. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Tienen la capacidad adecuada para establecer las vacunas. Tengo los paquetes adecuados. Porque muchas veces tenemos el termo, tenemos 10 termos, pero los termos necesitan, ¿cuánto? 40 paquetes, pero solamente tengo 20 paquetes, porque los otros se malograron, se rompieron, o tengo los 40, pero si los paquetes los tengo que dejar por varios días, ¿tengo para el recambio? Entonces, eso es lo que tenemos que definir, ¿no? El termómetro de control, el data logger. ¿Cuántos termómetros tengo? Si tengo 3, 4 cajas transportadoras, pero solamente tengo 1 o 2 termómetros, el data logger, tengo 1, tengo 2, ¿dónde lo voy a colocar? Sabemos que tenemos que movilizar también el data logger, no lo puedo dejar en seguir indicando lectura de temperatura ruptura de cadena de frío. Entonces eso lo tengo que movilizar para las cajas transportadoras. Pero tengo, no tengo, eso es lo que debemos de tener en cuenta, los elementos que van a estar para el plan de contingencia. También nuestras hojas de control y registro diario, como vemos en la figura. Yo pongo mis vacunas en la caja transportadora, tiene que haber en la parte de arriba mi hoja de registro de temperatura, muy aparte del data logger. No esperar que el data logger me haga el control de temperatura y yo no hacerlo manualmente. El aspecto legal también lleva nuestro control de temperatura. Recuerden que la notificación yo voy a poner la hora en que yo registré, la última hora de registro que hice mi hoja. Entonces, eso es algo legal y responsabilidad neta nuestra, ¿no? Debe estar ubicada en la caja superior de la caja transportadora de la hoja, controlar y verificar la temperatura, registrar el recambio de paquetes de frío. Pero recuerden, es lo que tenemos que evidenciar. ¿Tenemos cantidad adecuada de paquetes fríos para hacer el recambio o no tenemos la cantidad adecuada? Todo eso lo tenemos que evidenciar y plasmar en el plan. ¿Ya? De contarse con una congeladora que asegure la congelación. Ya, supongamos, tengo un evento o hay un apagón, ¿ya? Y yo estoy poniéndole mis vacunas en la caja transportadora. Yo asumo que el apagón me indica ahí que solamente es un apagón de Entel o del sistema de registro energía pública, y me dice que es mantenimiento, que solamente durará 2 horas, porque hay un aviso, porque hay algunos lugares donde les avisan, ¿no? Corte de luz por 1 hora, 2 horas, no va a haber problema. Entonces, ¿necesito trasladar? No necesito trasladar. Si no lo traslado, lo pongo en la caja transportadora, la cantidad de caja transportadora es suficiente para mis vacunas. Lo voy a hacer de cambio. ¿Hay necesidad de eso? No hay necesidad. Todo eso lo vamos a plasmar, y por eso es que yo les pongo de manera rápida los elementos, porque los elementos son los mismos de uso en cadena de frío, ¿no? Los números de paquetes fríos necesarios para asegurar el recambio. Ya uno, recuerden que es paquetes fríos de uso para el armado de una caja o un termo, pero otro es número de paquetes
para asegurar el recambio. Son diferentes. O sea, si yo tengo una caja, repito, tengo un termo, son 4. Para el recambio, debo de asegurarme ¿cuántos? 4, 12. Recuerden cuántos días tiene que estar el paquete congelado para una adecuada duración de tiempo de vida vida fría. Entonces, eso es lo que tengo que yo ya estar imaginándome en un evento en la que, por ejemplo, no puedo trasladar mis vacunas y tengo que tener mucho tiempo mis vacunas en la caja transportadora. Entonces, ya para más o menos les estoy dando unas pautas, unas preguntas por ahí, porque vamos a hacer un taller en la que yo quiero que ustedes participen. Entonces, vamos a dialogar y vamos a más o menos a razonar qué haríamos nosotros en ciertos eventos o en ciertas oportunidades, ¿no? Otro elemento que debe de contar es ambiente seguro, alejado de fuentes de calor para ubicar las cajas transportadoras o termos de vacunas. De nada me sirve tener la caja en un ambiente, supongamos que no tengo un lugar donde colocarlo y le pongo en la intemperie, donde le cae el rayo solar. Está a una temperatura ambiental de ¿cuánto? De 30. ¿Me va a durar? ¿Estoy haciendo bien un traslado adecuado o una implementación de plan adecuado? Y el personal de salud que asegure el control diario de temperatura, que asegure el recambio de paquetes fríos o el traslado de vacunas a otro establecimiento de salud, ¿verdad? Tenemos que también eso en cuenta. Acá el fluxograma de aplicación del plan de contingencia, eso también lo estamos viendo. Todo esto que les estoy mencionando está en el plan y nosotros tenemos que ir viendo que este es una guía de lo que debemos de hacer para el plan de contingencia, pero va a ir modificando y va a ir ampliándose dependiendo de nuestro establecimiento, de lo que tengamos a la mano, de lo que podamos gestionar para poder hacer nuestro plan de contingencia adecuado y a nuestra realidad. Por ejemplo, ellos nos indican que el paso 1 es tenemos que seleccionar adecuadamente una caja transportadora o termo portavacunas de acuerdo al volumen de vacunas que se requiera almacenar. Y eso va a ser variable, dependiendo de nuestro abastecimiento. Puede ser que hay centros en los que se abastecen con pocas vacunas unos meses, pero por campañas otros meses su volumen de almacenaje es mucho mayor. Entonces, ¿cuántas cajas transportadoras debemos de contar o tener en ese caso? Paso 2, utilizar solo paquetes fríos que contengan agua y estén acondicionados. Ya sabemos que tenemos que esperar el chasquido, según el procedimiento adecuado de paquete de frío, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso y tenemos que tener, si es que nosotros queremos por un poco más de tiempo, los recambios, ¿no? El paquete adecuado de recambios. Número y tipo de paquetes fríos será de acuerdo al modelo de la caja transportadora de vacunas y o termo portavacunas. Esto es importante. Recuerden que no tenemos paquetes fríos de un solo tamaño. Tenemos paquetes fríos de varios tamaños y eso va a variar dependiendo de la caja transportadora que usamos, de los termos que usamos, porque hay termos de diferentes modelos y los paquetes también son distintos. Entonces no podemos cambiar uno por otro, decir, no tengo de este modelo, pero tengo del otro, y ahorita es una emergencia y lo tengo que usar. No podemos hacer eso. ¿Ya? Paso 4, ubicar el termómetro de alcohol o digital para el control y registro de temperatura dentro de la caja transportadora o termos portavacuna y un data logger para el monitoreo de la temperatura. Esto es importante porque tenemos que tener dos. Uno, el data logger, que repito, es la lectura, no va a ser cada rato, la lectura es dentro de un rango establecido, que es mensual. Y otro, el termómetro que yo voy a evidenciar, cuál va a ser mi termómetro de elección o el termómetro que tenga, porque a veces no tengo elecciones de modelos de termómetros, esa es la que tengo, es la que me dan. Entonces tengo que poner ahí en mi termómetro porque eso sí me va a guiar para hacer yo la gráfica en la hoja de control de temperatura. Pegar sobre la tapa de caja transportadora la hoja de control de registro diario de temperatura y registrar la temperatura de forma diaria, entrada y salida. Sabemos que muchas veces nos indican mañana, tarde, noche.
Siguiendo el mismo procedimiento de registro de temperatura que en el refrigerador. Quiere decir que el registro de temperatura no se va a modificar. Si yo tengo mis vacunas de la caja transportadora, ya no en conservadora, mi trabajo y mi responsabilidad es seguir monitoreo de esta temperatura de manera habitual. No porque esté en la caja transportadora y no la abro y la estoy inmovilizando, no lo voy a hacer. No, tengo que seguir con el monitoreo, tengo que seguir con la revisión. Y si es por mucho unos días más, porque no tengo, si vivo en un pueblo alejado, tengo la opción de hacer recambios de temperatura de paquetes fríos, pero no tengo la opción de movilizar, porque no tengo la movilidad adecuada, o el otro establecimiento no tiene tampoco la cantidad para abastecer mis vacunas, o si para ir a un nivel superior tengo que pasar muchas horas de traslado, tengo que también tener una hoja aparte. ¿Y qué es la hoja? Para registrar la fecha del recambio de los paquetes de agua fría para poder tener un control, el cual debe de realizarse de cada 2 o 3 días, dependiendo de la temperatura ambiental. Sabemos que si es un lugar muy caluroso, ese paquete de agua fría no me va a durar, se va a descongelar, entonces yo tengo que ir recambiando, dependiendo de la temperatura, como dice aquí, ambiental. Esa es una forma de guía de nosotros para saber si lo voy a tener que hacer el recambio más antes o no de los paquetes. El tipo de caja de transportadora, el número de paquetes que estoy utilizando, tiempo de la temperatura y el tiempo de congelación de los paquetes fríos. Eso también es muy importante, porque si yo estoy en una emergencia y no puedo congelar ese paquete que estoy retirando, no me da el tiempo de congelarlo 3 días, yo sé que lo puedo utilizar, porque mínimamente me dicen que puede estar congelado 24 horas. Lo ideal es 3 días. Entonces lo voy a utilizar, pero me va a durar el tiempo o lo tengo que hacer un recambio un poquito más frecuente. Entonces, eso es la evaluación, como le digo, la gestión ya de enfermería. ¿Ya? Entonces, acá les vuelvo a repetir la caja de transportadora, pero vamos a ver que acá lo que estoy tratando de que evidencien y vean es que nosotros tenemos modelos o tamaños de capacidad de nuestra refrigeradora. Generalmente es de 108 litros o tenemos la de 63 litros. Entonces va a depender de cuál tenga yo para yo que indicar cuántas cajas transportadoras me va a poder permitir tener todo el almacenamiento o pasar todo el almacenamiento de mis vacunas. ¿De acuerdo? Es más que todo para que de forma gráfica veamos la importancia. Porque el fluxograma me dice una caja transportadora, pero realmente voy a necesitar una. En mi plan de contingencia capaz de necesito 2, 3. Entonces, eso es importante, ¿ya? Como sabemos, solamente nos está recomendado los paquetes fríos de agua. Y que siempre así estemos en un plan de contingencia, no podemos acelerar y pasar el paquete congelado al termo porque estoy apurada, porque ya se viene la ruptura de cadena de frío, porque ya está a la temperatura límite. No, tenemos que tener un adecuado procedimiento para el paquete frío, para el buen uso del paquete frío. Y recuerden que no solamente es colocar y yo pongo la vacuna, sino también tener el tiempo para que el interior del termo se adecue a la temperatura de rangos ideales para la vacuna, ¿no? Y acá justamente les estaba mencionando que los termos van a definir o van a variar, dependiendo del modelo, el número de paquetes e incluso el modelo, porque hay paquetes anchos, paquetes bien gordos o delgados, grandes, chicos, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, más o menos es lo mismo que hemos visto o que les expliqué anteriormente, pero les quise hacer como para que vean la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el KST generalmente lleva 4 paquetes, pero el GIOS te lleva de 6 a 7. El Lozani te lleva 8 paquetes, o sea, va a ir variando.
Una vez cerrada, también el fabricante nos dice ahí cuánto tiempo de duración tiene si es que el termo está inmovilizado, está cerrado. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es en condiciones ideales. Si yo llevo un paquete de frío bien ambientado o no está congelado, tiene la cantidad adecuada y es el paquete netamente para ese tipo de modelo de termos. ¿De acuerdo? Si no, no me va a durar ese tiempo que me dice. La temperatura ambiental también es otro factor, ¿no? Entonces yo no puedo decir sí o sí un termo KST me va a durar 73 horas cerradas. Un momentito. ¿Preparaste el termo adecuadamente? ¿Los paquetes son de esa marca, de ese modelo? ¿O estoy cambiando de paquetes? Porque muchas veces se ha evidenciado en supervisiones que hay modificaciones. Hay algunas fotos que se pueden evidenciar que son otros tipos de paquetes o incluso no ponen las 4. Uy, me falta uno, con 3, sí, no, sí debe de estar congelado. Sí debe de congelar, debe de tener la temperatura y lo coloco. Entonces hay que tener conciencia y respetar las indicaciones dadas por también el fabricante, ¿no? Ubicar el termómetro de alcohol para el control de los equipos de temperatura. Y el data lawyer. El data lawyer no es que el data lawyer sí o sí tiene que estar en la conservadora, el data lawyer se va a movilizar junto con las vacunas, sobre todo en el plan de contingencia porque estoy movilizando todas mis vacunas, ¿no? El paso 5, el registro de mis temperaturas. Sí o sí tiene que ser un registro y esto es ya responsabilidad de nosotros. No es que yo pongo, me dice que dura 3 días, lo pongo y dura 3 días y no verifico la temperatura. Puede ir oscilando, ¿de acuerdo? Y el plan de contingencia varía, sí varía. No es estricto, como les mencioné desde el momento creo que empezamos todo este curso. Cada establecimiento va a hacer su plan de contingencia según la realidad, según los equipos y elementos que tienen. ¿Ya? Yo no puedo exigir que todos sean el mismo plan de contingencia. Y como veo acá, les he puesto de algunos establecimientos, centros, hospitales, en los que ya tienen su plan establecidos, ya tienen su plan de contingencia ya normados para su realidad y según la capacidad de vacunas que ellos tienen o cuentan, ¿no? El plan de contingencia de por sí es un informe en la que tiene que estar socializado y muy aparte de socializado tiene que estar publicado o tiene que estar en el mismo cadena de frío o donde se pone la conservadora, tiene que poner las pautas claves de qué hacer entre un evento, porque si hay un personal nuevo, un personal que no está habituado, le va a ser de mucha ayuda porque sabe qué hacer, lo va a leer y lo va a decir, ya tengo que hacer esto. Entonces, acá hay un ejemplo de que, por ejemplo, acá el plan de contingencia, las pautas, las 5 pautas más generales de su centro, ellos lo han publicado y han indicado, esto se va a hacer si es que se presenta tal eventualidad, tal emergencia o tal ruptura de cadena de frío. Entonces, yo lo veo y yo voy a saber qué hacer, ¿no? También uno es escrito, como el anterior, otro es con fluxograma, un esquema, ¿no? Acá, por ejemplo, en situación de riesgo de ruptura de cadena de frío detectada, dependiendo de que si es interrupción del fluido eléctrico, falla imprevisto, capacidad de almacenaje, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y quiénes están involucrados. Este es otro ejemplo, ¿de acuerdo? Incluso acá, en el plan de contingencia, indica si es que cuenta con un grupo electrógeno y la capacidad que da ese grupo electrógeno. Ya, porque recordemos que también el grupo electrógeno no es uno estándar, siempre hay, dependiendo de su voltaje, de la capacidad de ese grupo de suministro, cuánto tiempo me va a mantener operativo el ambiente. En este ejemplo, por ejemplo, tienen dos formas, cuando cuenta con grupo electrógeno y en caso de no contar con grupo electrónico, ¿no? Y esto es muy importante.
contar con el número telefónico de contacto del personal que es responsable, así sea en horario en que no está la responsable, hay un número de contacto porque ella de todas maneras, aunque no esté en el establecimiento, es la coordinadora, es la responsable del servicio y tiene que estar monitorizando hasta que ella pueda llegar al establecimiento y colocar el plan de contingencia. Por eso es muy importante, si hay puesto centro de salud donde no se atiende las 24 horas, pero si hay un personal de vigilancia, ellos pueden no ser responsables de iniciar el plan de contingencia, pero sí los responsables de avisar al personal encargado para que ellos puedan hacerlo más rápido el inicio del plan de contingencia. Entonces, eso es mediante capacitación, no solamente para estar involucrado personal de enfermería. Somos los responsables, pero también es nuestra responsabilidad el gestionar, el decir esto se tiene que hacer, quiénes van a estar involucrados, si tengo un servicio de mantenimiento que hace el mantenimiento en mi establecimiento, hay un equipo que hace el mantenimiento, ellos son los responsables. Si no hay un equipo, ¿quién lo está haciendo? La DIR, la direza, es previa coordinación al mantenimiento de los equipos, esa es gestión. Entonces, es coordinación y es la involucración del personal encargado en hacerlo. Tengo documentos, el mantenimiento lo va a hacer DIRIS, tal fecha, tal indicado. ¿Por qué? Porque se coordinó con tal persona que es la encargada de DIRIS y ellos me facilitaron tal fecha, tales días y por eso se va a respetar ese cronograma. Entonces, tenemos que ver que todo esto, si bien es cierto, es nuestra responsabilidad, tenemos que evidenciarlo y plasmarlo en documentos, ¿no? Bueno, creo que eso sería. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Cristina. Entonces vamos ya culminando con este último tema antes del taller. Si tuvieran alguna consulta, lo pueden hacer mediante el chat. Recuerden o levantar la manito para poder activarles el micro, ¿sí? Si tienen alguna consulta con respecto al último tema, plan de contingencia ante eventos de riesgo a la cadena de frío en inmunizaciones. Si por el momento no hay preguntas, entonces, licenciada, podríamos continuar con con el taller, mejor dicho.